genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 601. Yeso médico parte 2 de 2. El año nuevo lunar acababa de terminar y todo el mundo todavía estaba de humor festivo. La gente volvió al trabajo y lo primero que hicieron fue leer los periódicos. De todos modos, la mayoría de la gente no tiene mucho que hacer después de las vacaciones. ¿Eh? ¿Cómo es que hay un anuncio de página completa? ¿Qué es este producto? ¿Yeso médico? ¿Qué es un yeso médico? El anuncio decía que era un vendaje que se podía pegar fácilmente en una pequeña herida. Los lectores miraron las imágenes y se dieron cuenta de que era Band-Aid, que se había anunciado en la televisión hace unos años. Pero el anuncio afirma que las tiritas de Beam City Pharmaceutical fueron más efectivas. Era impermeable y transpirable. Incluso tiene dibujos animados. Más importante aún, fue recomendado por la Administración General de Deportes. Feng Yu consiguió rápidamente que la Administración General de Deportes recomendara sus productos. Solo les patrocinó sus tiritas médicas y también les donó 1 millón de RMB. A cambio, se le concedió permiso para imprimir las palabras recomendado por la Administración General de Deportes en el empaque y lo mencionó en los comerciales. Por las noches, la gente veía el comercial del yeso en CCTV2. Un niño estaba jugando en casa y se cayó accidentalmente y se golpeó la cabeza. Tenía un pequeño corte en la cabeza y el niño se sentó llorando. Su madre sacó yeso y lo pegó en la cabeza del niño. El niño dice que poner un yeso en la cabeza fue feo, pero la madre le dijo que se ve bien con el yeso. El niño se miró en el espejo. El yeso era hermoso. Tenía impreso un rey mono. El niño se rió y su madre sonrió. Entonces apareció en la pantalla un médico con su bata blanca. A continuación había algunas palabras que lo presentaban como el profesor de la Universidad Médica de Beam City, Zhou Weiren. Dijo que cuando los niños tienen heridas abiertas, lo mejor sería cubrirlas con yeso lo antes posible. Detendrá el sangrado y evitará infecciones. La cámara se alejó y cambió a un primer plano de las tiritas. Había diferentes diseños de personajes de Journey to the West en los yesos. Hubo una voz en off. Apósitos médicos impermeables de Beam City Pharmacy. Empresa farmacéutica de la ciudad de Beam. Medicina segura. Recomendado por la Administración General de Deportes. Este comercial había atraído la atención de los niños y sus padres. ¿Impermeable? ¿Eso significa que las heridas no se mojarán? Este yeso fue producido por Beam City Pharmaceutical Enterprise. Debe ser un producto de calidad. Además, los deportistas de la Administración General de Deportes lo utilizan. Los niños se sintieron atraídos por los personajes de dibujos animados de los yesos. Esas fotos de los yesos eran hermosas. Las tiritas se ven más bonitas que las tiritas. No solo los periódicos y la televisión eran publicidad. Incluso las radios hablaban de este yeso. Recomendó las características del producto a sus oyentes y las comparó con los yesos tradicionales. Los locutores de radio no dijeron cuáles eran los yesos tradicionales. Pero los oyentes sabían que se trataba de curitas. ¿Estas tiritas de Beam City Pharmacy eran mejores que las tiritas? Cuando Beam City Pharmaceutical Enterprise anunció en CCTV, periódicos y radio, Band-Aid Company lo sabía. En el pasado, también hubo otras empresas que intentaron vender yesos. Pero no pudieron completar con Band-Aid. Pero después de que el yeso de Beam City Pharmaceutical Enterprise ingresó al mercado, notaron que los yesos se podían encontrar en todas las farmacias. Band-Aid podía sentir la amenaza. La compañía de tiritas se reunió de inmediato para tratar de contrarrestar a Beam City Pharmaceutical Enterprise. No pueden esperar hasta que les arrebaten su participación de mercado y luego reaccionan. Será demasiado tarde. Y es solo yeso impermeable. También podemos fabricarlo. También presentaremos una curita impermeable. Los consumidores seguirán eligiéndonos. Dijo el subgerente general de Band-Aid, un extranjero. Band-Aid fue el inventor de este yeso. ¿Cómo no iban a tener tiritas impermeables y transpirables? Solo sintieron que era innecesario introducirlo en China porque el costo era más alto para los impermeables. Yeso. Ya habían monopolizado el mercado con los yesos habituales. No era necesario introducir mejores productos. Pero ahora, Band-Aid tenía un fuerte competidor. Era la empresa farmacéutica de la ciudad de Beam, muy popular. Se anunciaba agresivamente y era una amenaza para ellos. Los altos mandos de Band-Aid no estaban muy preocupados. Cualquier cosa que pudiera producir Beam City Pharmaceutical Enterprise, también podría hacer lo mismo.
Casi todo el mundo en China conocía Band-Aid, y yeso médico todavía era un término nuevo. Los consumidores no deberían poder aceptarlo fácilmente. Después de que Beam City Pharmaceutical Enterprise presenta sus tiritas impermeables y transpirables, Band-Aid presenta inmediatamente productos similares. Como una de las principales empresas de yeso del mundo, no podían permitirse perder el mercado chino. Además, Band-Aid había entrado en el mercado chino durante casi 3 años. La marca, Band-Aid, ya fue aceptada por los chinos y, con el conocimiento de la marca en China, estaban seguros de que podrían ganar Beam City Pharmaceutical Enterprise. Feng Yu recibió una llamada del gerente general de la empresa farmacéutica de la ciudad de Beam diciéndole que Band-Aid también había introducido un yeso impermeable y transpirable. Aunque Beam City Pharmaceutical Enterprise estaba suministrando yesos a la mayoría de las farmacias, sus ventas no fueron muy buenas. Feng Yu le dijo que mantuviera la calma. Impermeable y transpirable eran solo una de las características. El verdadero punto de venta de sus tiritas seguían siendo los dibujos animados. Fue difícil para Band-Aid imitar eso. Feng Yu se frotó la barbilla. Si los yesos solo se vendieran en las farmacias, los niños no podrían comprarlos. Sus padres tampoco van a menudo a las farmacias. El mejor lugar para vender sus yesos deberían ser esas pequeñas tiendas. Feng Yu recordó que en su vida pasada, esas pequeñas tiendas también vendían yesos. Los yesos eran lo mismo que los vendajes. A las tiendas pequeñas se les permitió venderlos, y algunas tiendas incluso tenían promociones en los yesos. Entonces, ¿por qué no se pueden vender los yesos de Beam City Pharmaceutical Enterprise en estas pequeñas tiendas? Puede usar la misma estrategia que Lea. Se puede vender en las pequeñas tiendas cercanas a las escuelas y capturar rápidamente al segmento de niños pequeños. Feng Yu le dijo al director general de la empresa farmacéutica de la ciudad de Beam sobre esta estrategia. El gerente general vaciló. Esas pequeñas tiendas vendían artículos para el hogar y alimentos. ¿Cómo pueden vender estos productos médicos? El gerente general había visto las bebidas Lea vendidas en las pequeñas tiendas cercanas a las escuelas. Pero Lea vendía bebidas y vendían tiritas médicas. ¿Cómo puede ser igual? Pero cuando el gerente general pensó en la manera milagrosa de Feng Yu de vender los productos de suplementos médicos para la salud, decidió creerle. Feng Yu era como el dios de las ventas y el marketing para el director general. Además, Feng Yu era uno de los directores de la empresa y no hará nada que perjudique a la empresa. Beam City Pharmaceutical Enterprise tenía actualmente muchos vendedores que eran ex empleados estatales. Algunos de ellos eran buenos hablando y habían logrado excelentes resultados. Algunos no soportaron hacer ventas y renunciaron. El gobierno de la ciudad les reasignó nuevos trabajos. Los que quedaron fueron buenos en ventas. El gerente general de Beam City Pharmaceutical Enterprise estaba seguro de que podrían persuadir a la gente para que supiera que Band-Aid era solo una marca de yeso y no la única marca de yeso en el mercado. Feng Yu había mencionado que una vez que cambiaran la mentalidad de la gente, la empresa Band-Aid ya no podrá monopolizar el mercado. Será solo cuestión de tiempo que los superen. Cuando Feng Yu dijo que Beam City Pharmaceutical Company será la principal compañía farmacéutica de China en China, nadie le creyó. Pero ahora, las ventas y los beneficios de Beam City Pharmaceutical Company habían subido de la posición 30 a la segunda. Solo estaba ligeramente por detrás de Shanghai Pharmaceutical Company. Este año, deberían poder adelantar y asegurarse el primer lugar. Shanghai Pharmaceutical Company también fue uno de los accionistas de Band-Aid. Si Beam City Pharmaceutical Enterprise pudiera vencer a Band-Aid, seguramente será la número 1 de China. Feng Yu también había dicho que el volumen total de ventas de estos yesos podría alcanzar más de 100 millones de piezas al año. Si Beam City Pharmaceutical Enterprise pudiera captar el 30% de la cuota de mercado y hubiera una ganancia de 30 centavos por pieza, las ganancias serían de casi 10 millones de RMB. Por estos 10 millones de RMB, lucharemos hasta la muerte con Band-Aid. Notas del traductor. Administración General de Deportes https. En .wikipedia.org/wiki/General Administration of Sport of China. Capítulo 602, proveedor exclusivo Beam City Pharmaceutical Enterprise había organizado promociones cerca de las escuelas en muchas áreas, y la gerencia de Band-Aid Company se estaba riendo a carcajadas. ¿Qué crees que estás vendiendo? ¿Estacionario? ¿Juguetes, comida? Eran tiritas. Nadie en su sano juicio haría promociones para yesos. El precio promocional de las tiritas regulares impermeables y transpirables era barato y se vendía a 80 centavos la pieza y 5 por paquete.
Los yesos de dibujos animados eran un poco más caros, y el precio promocional era de 1,20 RMB por pieza, y también se vendían paquetes de 5. Cuando la gerencia de Bandai supo que las promociones de Beam City Pharmaceutical Enterprise eran un éxito, se rieron más. ¿Cuánto dinero pueden ganar estos yesos? El más caro fue solo 1,20 RMB. ¿Cuántos debe vender para cubrir el costo de los salarios y el transporte? Estas promociones estaban causando pérdidas a la empresa. ¿Quién compraría productos médicos en las calles? ¿Quién compraría yesos médicos en las carreteras? Las personas que necesitan estas cosas irán a los hospitales, clínicas y farmacias. Incluso si las promociones atrajeron a muchos clientes, Bandai tampoco estaba preocupado. Nunca habían oído hablar de nadie que hiciera promociones de venta de productos médicos en las calles y aún así se venderán bien. Bandai aún no sabe que el personal de Beam City Pharmaceutical Enterprise había tabulado las ventas totales de sus promociones. En los últimos 3 días, las promociones en la carretera habían atraído a una gran multitud y les habían presentado con éxito los yesos para farmacias de Beam City. Los yesos más populares fueron los de dibujos animados. Muchos niños molestaron a sus padres para que les compraran esas tiritas impresas. Cuando los niños estaban en la escuela, a menudo jugaban bruscamente con sus amigos y, por lo general, se cortan o se magullan. Tener algunas tiritas en modo de espera en casa será bueno. Este fue el mensaje publicitario de Beam City Pharmaceutical Enterprise. Aunque las tiritas de dibujos animados eran más caras que las normales, todavía estaba dentro del rango aceptable de los padres. Lo más importante es que sus hijos no pensarán que las tiritas son feas y no quieren ponérselas. Beam City Pharmaceutical Enterprise había vendido más de 1 millón de piezas en los últimos 3 días. Aunque los salarios del personal no eran baratos, las ganancias de los yesos eran suficientes para cubrir todos los costos. Beam City Pharmaceutical Enterprise no había obtenido beneficios de las promociones, pero tampoco sufrió pérdidas. Pudieron presentar sus productos a los consumidores y dejarles recordar su marca. En el futuro, cuando las familias compraran tiritas, no solo recordarán Bandai. Algunas de las familias también considerarán comprar yesos de Beam City Pharmaceutical Enterprise. Durante este periodo, los empleados de Beam City Pharmaceutical Enterprise se habían puesto en contacto con algunos distribuidores. Eran los distribuidores que abastecían de mercancías a las pequeñas tiendas. Cuando los distribuidores se reunieron con los vendedores de Beam City Pharmaceutical Enterprise, se sorprendieron. Somos los distribuidores que suministran productos para esas pequeñas tiendas. ¿Por qué nos busca una empresa farmacéutica? ¿No debería ponerse en contacto con esas empresas de ventas farmacéuticas? Pero cuando saben que Beam City Pharmaceutical Enterprise quiere vender sus tiritas en las pequeñas tiendas, todos los distribuidores se emocionaron. ¿Se permitió a las pequeñas tiendas vender yesos? ¿Se les permitió distribuir estas tiritas? Todos los distribuidores no recibieron información sobre si se les permitió vender este producto en las tiendas pequeñas. Pero tampoco había una regla escrita que les prohibiera vender. La mayoría de la gente sabía que los emplastos no eran medicamentos. Es un pequeño vendaje que se usa en emergencias. Dado que los yesos se usaron para emergencias, entonces deben venderse en las tiendas minoristas más populares. No había muchas farmacias en China durante esta era de diferencia de los años futuros, donde había una farmacia en cada esquina. Cuando la gente quiere comprar tiritas, tiene que ir al hospital, clínicas o farmacias. Algunas aldeas, la gente tuvo que viajar al hospital de la ciudad. No todos los pueblos tenían una clínica. Pero cada pueblo tendrá una pequeña tienda. Sería conveniente que la gente comprara este producto si se vendiera en las tiendas. Dado que esto se consideró un vacío legal en las regulaciones, estos distribuidores no perderán esta oportunidad de ganar dinero. Pero los distribuidores tuvieron que firmar un contrato exclusivo con Beam City Pharmaceutical Enterprise. No les importa firmar este contrato, ya que la empresa les había permitido devolver todas las mercancías si los superiores les prohibían en las pequeñas tiendas vender yesos. Si los distribuidores fueran multados, la empresa los ayudaría a pagar las multas. Todos estos se establecieron claramente en el contrato. Los distribuidores acuerdan y firman los contratos de inmediato. Según el acuerdo, todos sus minoristas deben colocar un cartel promocional en sus tiendas. Feng Yu tampoco estuvo inactivo durante este periodo. Estaba revisando sus contactos. Quería conseguir un pedido grande para sus tiritas. Y General Gan, soy Feng Yu de Beam City Machinery Company. ¿Estás libre hoy?
Necesito discutir algo contigo. Feng Yu llamó al general Gan. Era el responsable de adquisiciones en el ejército. Debería tener algo que decir sobre la compra de suministros médicos. Oh, ¿es el gerente Feng? ¿Estás pensando en invitarme a cenar? Bromeó el general Gan. La cena no es gran cosa. Pero lo que quería discutir contigo es muy importante. ¿Estás bien con Quan Jude? Reservaré una mesa esta noche y podremos hablar durante la cena. Bien, iré después del trabajo. El general Gan estaba deseando que llegara Quan Jude. Los oficiales del ejército en esta época no ganaban mucho. Aunque los militares habían gastado mucho en armas, con el arquitecto jefe cerca, ¿quién se atreve a recibir sobornos? Aunque era un general, no podía obtener un reembolso si cenaba en Quan Jude. ¿Y qué dijiste? ¿Quiere que nuestro ejército utilice sus productos de Beam City Pharmaceutical Enterprise exclusivamente? El general Gan sintió que esta comida no era sencilla. Así es. Los medicamentos de nuestra empresa farmacéutica Beam City son completos y de buena reputación. También es económico y eficaz. Tenemos muchos expertos trabajando con nosotros y también estamos trabajando con compañías farmacéuticas extranjeras. Actualmente somos una de las principales empresas farmacéuticas de China. Si el ejército trabaja con nosotros, podrá obtener los medicamentos a un precio más económico. Esto ahorrará dinero para los militares. El general Gan negó con la cabeza. Gerente Feng, detengamos la discusión ahora. No puedo ayudarte con esto. Si está hablando de vehículos de Songjiang Motors, tenemos planes para la adquisición el próximo año y puedo prometerle que le haremos un pedido. Pero usted es un fabricante de automóviles, ¿por qué está invirtiendo en empresas farmacéuticas? Feng Yu estaba decepcionado. Parece que el general Gan no pudo ayudarlo. Pero no se rendirá. Entonces, ¿qué pasa con otros productos, o un producto en particular? ¿Yeso? Actualmente, en el mercado, solo las marcas Bandai y Beam City Pharmacy son las mejores. Los militares no deberían sentirse cómodos si tuvieran que hacer pedidos de las otras pequeñas fábricas, ¿verdad? Además, Bandai es un producto de empresa conjunta. Sería mejor dejar que nuestros compatriotas chinos ganen este dinero en lugar de esos extranjeros. Si puede permitirnos anunciar que somos el único proveedor de yeso para el ejército chino, no me importaría suministrar el yeso gratis. Dijo Feng Yu. Tú deseas. No menciones los vehículos. ¿Todavía quieres que el ejército anuncie tus tiritas? De ninguna manera. Pero todavía es posible que usemos sus tiritas con la condición de que las tiritas sean baratas. El yeso impermeable y transpirable cuesta 30 centavos por pieza, y son 5 por paquete. El precio al por mayor es 1,5 RMB y el precio de venta al público es de 4,80 RMB. No obtendremos beneficios si vendemos a este precio. ¿Sin ganancias? Entonces, ¿por qué sigues vendiendo? El general Gan no cree que no haya ganancias. Vendemos muy barato porque ustedes son el ejército. Esto también se considera apoyar al ejército chino. Esto se considera algo bueno para todos ustedes. Dijo Feng Yu. Aunque el yeso impermeable y transpirable tiene un costo más alto, si se produce a gran escala, el costo podría reducirse a menos de 20 centavos. La compañía aún podría obtener algunas ganancias si vende a los militares. Esta multa. Voy a preguntar por ti si las tiritas de Subin City Pharmaceutical Enterprise son más baratas y efectivas, entonces no debería ser un problema. Gracias. Brindemos. Feng Yu levantó su vaso de cerveza medio lleno y golpeó la boca del general Gan. Jarra. Ahogó su cerveza. Feng Yu había brindado por el general Gan 4 veces con la misma taza. Capítulo 603. Estrategia de yeso médico. El acuerdo de proveedor exclusivo con el ejército se firmó rápidamente. El general Gan todavía tenía algo que decir en la adquisición de suministros médicos. Además, las tarifas de Beam City Pharmaceutical Enterprise eran mucho más bajas que las de Bandai. Pero Feng Yu todavía no estaba satisfecho. Con esto solo, no fue suficiente para vencer a Bandai. En su vida anterior, fueron 5 años después de que Yunnan Baiyao introdujera sus tiritas curativas antes de que Bandai fuera golpeado. Eso significa que 2 años después de que Bandai ingresara al mercado chino, la presencia de la marca había crecido enormemente y mantuvo la mayor parte de la participación de mercado durante los siguientes 10 años. Durante este periodo, hubo muchas empresas de yesos médicos. Pero ninguno de ellos pudo competir con Bandai. Si no fuera por la ayuda del gobierno, Yunnan Baiyao podría tardar más de 5 años en vencer a Bandai.
Incluso después de que Yunnan Baiyao ganó Bandai en términos de ventas, se realizó una investigación de mercado. Bandai seguía siendo la marca número uno de tiritas y Yunnan Baiyao era la segunda. Por supuesto, fue porque, en la vida anterior de Feng Yu, Bandai había monopolizado el mercado durante más de 10 años. Fue difícil para otras empresas superarlos. Feng Yu estaba lleno de respeto por Yunnan Baiyao. Habían superado con éxito a Bandai en términos de volumen de ventas. Feng Yu no tiene la paciencia de esperar 5 años. Su objetivo eran 2 años. En 2 años, quiere superar a Bandai en términos de volumen de ventas, ganancias, marca y otras áreas. Iba a pisar Bandai. Esto afectará a Johnson y Johnson para que no controlen el mercado chino. En la vida pasada de Feng Yu, justo antes de que volviera a esta vida, las pocas principales compañías farmacéuticas eran propiedad principalmente de compañías extranjeras o empresas conjuntas con compañías internacionales. Esas empresas farmacéuticas verdaderamente chinas estaban muy por detrás. La industria farmacéutica era una industria importante. Fue bastante triste ver a empresas extranjeras controlando la industria en China. En esta vida, Feng Yu no quiere que esto vuelva a suceder. China tiene excelentes investigadores, pero no cuenta con suficientes patrocinadores para su investigación. No tienen fondos suficientes para promover sus hallazgos. Muchos de los principales medicamentos del mundo fueron desarrollados por científicos chinos y equipos de investigadores con científicos chinos en el equipo. La investigación suele ser realizada por un equipo dirigido por un profesor y asistido por sus estudiantes. Los estudiantes de investigación pueden contribuir con la mayor parte del trabajo, pero al final, ¿quién obtiene más crédito? El profesor. Esto se debe a que la mayoría de la gente pensará que el equipo tuvo los hallazgos y los resultados gracias al liderazgo del profesor. Pero esta no era la verdad. Feng Yu ahora estaba apoyando a muchos investigadores. Muchos de ellos eran capaces y podían desarrollar medicamentos asequibles y eficaces. Esto es lo que Feng Yu quiere de ellos. A cambio, Feng Yu les proporcionará financiación y reputación. Habías contribuido al desarrollo de la medicina y deberías recibir el crédito. Este fue un intercambio. Feng Yu les pagó y obtiene las recompensas de su investigación. Los investigadores obtendrán fama y fondos para realizar más proyectos. Por ejemplo, la fórmula de Yunnan Baiyao que Feng Yu recordaba. Los investigadores de Beam City Pharmaceutical Enterprise encontraron que la fórmula no era precisa y no era tan efectiva como la verdadera Yunnan Baiyao. Pero después de que los investigadores de Beam City Pharmaceutical Enterprise, los profesores de la Universidad de Beijing, las universidades médicas y muchas otras agencias se reunieran para investigar y modificar la fórmula, el producto final no se quedó muy atrás del verdadero Yunnan Baiyao. Estas personas podrían incluso desarrollar mejores medicamentos y tienen una alta probabilidad de desarrollar el medicamento en aerosol antes que Yunnan Baiyao. Una de las principales razones de esto fue Feng Yu. Le había pedido a Beam City Pharmaceutical Enterprise que aumentara su gasto en I+D. Feng Yu lo había dejado claro con la alta dirección de Beam City Pharmaceutical Enterprise. La empresa pudo lograr altas ganancias el año pasado debido a que los medicamentos que producían eran de buena calidad y efectivos. Para lograr mayores ganancias, la empresa debe tener un producto médico exclusivo. Por ejemplo, las pocas principales empresas farmacéuticas del mundo han tenido éxito porque poseen la patente de al menos un tipo de medicamento. Ninguno de ellos había dependido de medicamentos y anuncios de bajo costo para llegar a donde estaban ahora. Mira Bandai. Porque esta marca de yeso médico era el yeso más vendido del mundo y había obtenido las mayores ganancias. Fue porque fueron los inventores de los yesos médicos. Era la marca más antigua, y cuando la gente piensa en tiritas, Bandai fue la primera marca que les vino a la mente. De hecho, la marca Bandai había reemplazado las palabras apósitos médicos para muchos consumidores. Si Beam City Pharmaceutical Enterprise quiere ganar Bandai, no bastaba con apósitos impermeables y transpirables. Estas características solo fueron lo suficientemente buenas para ganar esas marcas más pequeñas. Poco después de que Beam City Pharmaceutical Enterprise introdujera tiritas impermeables y transpirables, Bandai también introdujo tiritas similares. Bandai tuvo este producto todo el tiempo y tuvo éxito en el extranjero. No introdujeron este producto en China porque sentían que no era necesario. Con sus viejos productos, ya habían monopolizado el mercado chino. Bandai era como Sony, otro gigante de la electrónica. Cuando introducen un nuevo producto, no es porque sus tecnologías sean lo suficientemente buenas.
Lo introdujeron para demostrar que su tecnología era la mejor de la industria. Si su tecnología todavía estuviera por delante de sus competidores, no introducirían su última tecnología, a menos que reduzca su costo. La mayoría de las empresas multinacionales introducirán una nueva tecnología de vez en cuando para mantener su liderazgo en su industria y aumentar la influencia y el valor de su marca. Actualmente, Beam City Pharmaceutical Enterprise solo tiene yesos con impresiones de dibujos animados que son diferentes de Bandai. Este producto era ahora su principal objetivo. Beam City Pharmaceutical Enterprise había pedido no solo una serie de diseños de dibujos animados a Liu Michael. Habían encargado varias series de diseños como la serie de dibujos animados Y. Los derechos de autor de estas series de dibujos animados eran baratos. Si no pueden obtener los derechos de autor, desarrollarán sus propios personajes a partir de novelas como había muchos personajes en estas novelas y refleja la cultura china. Eran pequeños trucos y no bastaba para ganar Bandai. La única forma de ganar era desarrollar un yeso que acelerará la curación de la herida, que fue la razón principal por la que Yunnan Baiyao superó a Bandai en la vida anterior de Feng Yu. Sin embargo, este producto no pudo desarrollarse en 1 o 2 días. Feng Yu aún podía permitirse esperar, pero solo estaba dispuesto a esperar un año. Estableció un plazo de 1 año para que sus investigadores desarrollaran este producto. Este año, Feng Yu había hecho uso de sus conexiones para ser el proveedor exclusivo de vendajes de la Administración General de Deportes de China y el Ejército. Los anuncios en los principales medios de comunicación eran solo algunas tácticas de marketing. Bandai también podría hacer lo mismo. Pero debido a todas estas estrategias de marketing, Beam City Pharmaceutical Enterprise no pudo obtener ningún beneficio de sus tiritas. La empresa había gastado mucho en costes de marketing y las tiritas se vendían demasiado baratas. La mayor preocupación de Feng Yu era ganar el volumen de ventas y los ingresos, pero perder las ganancias y la marca. Ahora, era solo para controlar la participación de mercado y aumentar el conocimiento de la marca. La verdadera batalla tuvo que esperar hasta que se desarrolló el yeso médico. Notas del traductor. Calabash Brothers https. En .wikipedia.org/wiki/Calabash Brothers Detective de gatos negros https. En .wikipedia.org/wiki/Black Cat Detective Capítulo 604. Asociación con Quan Hu de parte 1 de 2. Bandai notó que su participación en el mercado estaba disminuyendo. Beam City Pharmaceutical Enterprise fue bastante agresivo en sus esfuerzos de marketing. No solo estaban publicitando en todas partes, sino que también estaban tratando de dañar su marca. El concepto de curita igual yesos que construyeron a lo largo de los años se hizo pedazos. Pero afortunadamente para Bandai, las influencias de su marca no se borraron fácilmente de la mente de los consumidores. Ni siquiera necesitan hacer una investigación de mercado para saber que sus tiritas siguen siendo la primera opción de los consumidores. Pero pocos saben que el segmento de mercado de la aldea que habían estado tratando de desarrollar fue asumido en secreto por Beam City Pharmaceutical. Habían perdido la ventaja de controlar este segmento del mercado. Incluso las promociones en la carretera, que la dirección de Bandai pensó que eran una broma, habían provocado una caída de sus ventas. Pero la gerencia de Bandai cree firmemente que Beam City Pharmaceutical no podría hacer estas promociones para siempre y nunca será una amenaza para ellas. Este periodo, Feng Yu no planeó nuevas actividades de marketing para Beam City Pharmaceutical. La estrategia actual fue la mejor que se le ocurrió. Feng Yu estaba ahora en Beijing hablando con los líderes del gobierno de la ciudad de Beijing sobre su asociación con Quan Jude. La familia Fu fue muy eficiente. En poco tiempo, habían comprado restaurantes populares en muchos países y ciudades, como Singapur, Malasia, Macao, Hong Kong, Nueva York, Sichuan, Hangzhou, Jinling, etc. Los restaurantes que compraron tenían buena reputación y cada uno tenía sus propias especialidades. También estaban ubicados en buenas ubicaciones. Con todos estos restaurantes de renombre formando una sociedad con Quan Jude era lo que quería el gobierno de la ciudad de Beijing. No desean que esos restaurantes afecten la reputación de Quan Jude. Pero había un problema. Después de que esos restaurantes se fusionaron y formaron una empresa, la empresa valía mucho más que Quan Jude. Si formaran una sociedad, Quan Jude se convertiría en un pequeño accionista. Feng Yu quería que esta asociación creara una cadena de restaurantes y utilizara la marca Quan Jude y los patos asados para expandir y aumentar las ganancias. Pero Feng Yu nunca renunciará a las acciones controladoras de la empresa.
El gobierno de la ciudad de Beijing permitió a Quanjude ser accionista y permitió que las personas invirtieran en ella. Los individuos incluso incluyen fondos de Hong Kong. Pero esto fue con la condición de que el gobierno todavía posea la mayoría de las acciones y tenga el control total de la empresa. No quieren que otros tengan control sobre Quanjude. Incluso si el gobierno tuviera la mayoría de las acciones, pero si los otros accionistas combinaran sus acciones, tomarían el control total de la empresa. Quanjude se privatizará por completo. Alcalde Liu, habíamos acordado los términos y habíamos firmado la carta de intención. No se indica que si el valor total de mi restaurante es superior al de Quanjude, este trato no se concretará. Esto era lo que todos querían y hicimos todo lo posible para aumentar nuestra escala para aumentar mejor la marca de Quanjude. Lo habíamos hecho, y ahora nos culpas por eso. ¿No es esto irrazonable? Feng Yu estaba enojado. Por supuesto, la familia Fu no tenía la intención de comprar los restaurantes en China al principio. Feng Yu fue quien lo sugirió. Feng Yu solo quiere que el valor de su empresa de restaurantes sea mucho más alto que Quanjude. Feng Yu y Fu Guangzhen sabían que en el papel, el valor total de sus restaurantes era mucho más alto que Quanjude. Pero si Quanjude incluye el valor de su marca, aún serán más altos. Sin embargo, Feng Yu y Fu Guangzhen no permitirán que el gobierno de la ciudad de Beijing se entere de esto. Este teniente de alcalde Liu no era Zhang Ruiqian. Feng Yu no dejará pasar la oportunidad de aprovecharse de él. Eso es lo que dijimos, y se estableció en el acuerdo. Pero el valor de sus restaurantes no debería ser mucho más alto que el nuestro. Si aún queremos la participación controladora, tendremos que invertir 100 millones adicionales. RMB. Si tuviéramos el dinero, ¿por qué deberíamos trabajar para usted? Podemos expandirnos. El teniente de alcalde Liu frunció el ceño y dijo. 2 empresas de FIB se habían acercado a Quanjude antes. Uno de ellos era una empresa de Sichuan, y era una empresa accionaria en la que el Estado poseía la mayoría de las acciones. La otra empresa era una sociedad anónima y era una empresa privada. Estas 2 empresas fueron bastante influyentes. Pero en comparación con Feng Yu y la familia Zhu, todavía se consideraba pequeño. Incluso si ambas empresas se combinan, el valor total aún no se puede comparar. Después de todo, los restaurantes comprados por la familia Zhu se valoraban mucho más que los restaurantes de China. Además, debido a las instrucciones de Feng Yu de adquirir los restaurantes rápidamente, la familia Zhu pagó un precio superior por esos restaurantes. Feng Yu había esperado esto. Si él era accionista mayoritario de Quanjude y alguien quiere comprar las acciones de control, tampoco lo aceptará. Feng Yu había discutido con Fu Guangzhen cómo lograr que el gobierno de la ciudad de Beijing aceptara su asociación. Su solución fue ampliar aún más la escala y aumentar el número de accionistas. Además, debían mostrar su apoyo al ayuntamiento y dejarles ocupar el cargo de presidente. Feng Yu y Fu Guangzhen no tienen experiencia en la gestión de empresas de alimentos y bebidas. Solo quieren ganar dinero. Entonces, como inversionistas, solo necesitan asistir a las juntas de accionistas y sentarse y recolectar las ganancias. Por supuesto, Feng Yu y Fu Guangzhen no serán estúpidos si renuncian a todos los derechos de sus accionistas. Si el gobierno de la ciudad deja que un idiota dirija la empresa, debe tener derecho a vetar. Alcalde Liu, creo que este problema se resuelve fácilmente. Escuché que cuando nos acercamos a la empresa Quanjude, otras 2 empresas estaban interesadas en invertir en Quanjude. ¿Por qué no los unimos para esta asociación? ¿Dejar que ellos también inviertan? Tenemos casi 20 restaurantes, y si los dejamos entrar serán casi 40 restaurantes. ¿Será la escala demasiado grande? El teniente de alcalde Liu estaba preocupado de que no sea fácil de administrar, y no tienen tantos chefs de pato asado. Si esto falla, será un desastre para Quanjude. Alcalde Liu, solo estamos formando una sociedad para aumentar la reputación de la marca Quanjude. Todos los restaurantes involucrados tenían fines de lucro antes de esta empresa. Después de la asociación, Quanjude y el gobierno de la ciudad de Beijing no tendrán pérdidas. Además, después de que se forme esta asociación, ambos apoyaremos a la persona asignada por el gobierno de la ciudad de Beijing para ser el presidente de la junta. Fu Guangzhen también expresó que estaba en la misma página que Feng Yu. El alcalde Liu estaba callado. Si el gobierno de la ciudad pudiera ser el presidente, entonces tendrá control sobre la estrategia y las direcciones de la empresa. Además, después de esta asociación, Quanjude se convertirá en la cadena de restaurantes más grande de China y la sede estará en Beijing.
Los ingresos fiscales anuales serán una gran suma. Pero al mismo tiempo, el alcalde Liu estaba preocupado. El gobierno de la ciudad de Beijing será propietario de acciones menores. Feng Yu todavía sugiere dar a los gerentes de restaurantes y a la alta gerencia de Quanju de algunas acciones como recompensa. Esta fue una decisión difícil de tomar. Alcalde Liu, después de esta asociación, el valor de Quanju de Company no solo será el más alto de China. Será el más alto de Asia. Usted es quien crea esta empresa de restaurantes número 1 en Asia. Además, la sede de esta gran empresa se encuentra en Beijing. ¿Has pensado en esto alguna vez? Fu Guangzhen dijo de repente. ¿Asia número 1? El teniente de alcalde Liu se sintió atraído por esto y... ¿Estar de acuerdo o en desacuerdo? Capítulo 605. Asociación con Quanjude parte 2 de 2. Por un lado, era responsabilidad hacia Quanjude, el otro era un gran crédito político. El teniente de alcalde Liu se encontraba en un dilema. Si la asociación fue un éxito con él y Quanjude se convierte en la empresa número 1 de alimentos y bebidas de Asia, obtendrá importantes beneficios. Ahora era teniente de alcalde. Aunque le era imposible reemplazar al alcalde, podía ser ascendido y enviado a alguna provincia para ser gobernador allí. O podría ser ascendido a subsecretario del partido de la ciudad. No importa que, definitivamente será promovido si esta asociación se concreta. ¿Qué empleado del gobierno no quiere ser ascendido? Cada funcionario, especialmente aquellos oficiales, tenía un plan en su corazón. Todos ellos quieren mayor autoridad y poder. Pero no fue fácil promocionarse. La economía del país ahora estaba bien, y si ahora se obtienen resultados económicos, era difícil promoverla. Pero si uno hacía una contribución significativa a la economía, seguramente sería ascendido. A Feng Yu no le gustan los funcionarios corruptos que tenían hambre de dinero. Pero para los funcionarios que estaban desesperados por ascensos, estaba bien. Si un funcionario no quiere ser ascendido, no quiere hacer su trabajo y solo quiere leer los periódicos en su oficina, era peor que esos funcionarios corruptos. Feng Yu y Fu Guangzhen decidieron atraer al vicealcalde Liu con este crédito político. Alcalde Liu, estamos pensando en sacar a Quanjude de China. Queremos llevar la cocina china a todas las partes del mundo y ganar el dinero de esos extranjeros. Una vez que se forma la asociación, se puede hacer de inmediato. Fu Guangzhen continuó. Pero hay tantas empresas en esta asociación y tantos restaurantes. Quanjude se convertirá de repente en decenas de restaurantes. No tendremos suficientes chefs de pato asado. Dijo el teniente de alcalde Liu. Feng Yu sonrió. Alcalde Liu, Bianigifam también es una empresa de la ciudad. Allí hay muchos chefs. Si Quanjude pudiera entrenarlos, podrían dominar las habilidades en un mes. Beijing también tiene muchos otros restaurantes de pato asado. Podemos cazar a sus chefs y asar patos para Quanjude. ¿Cómo puedes hacer eso? Los patos asados de Quanjude son diferentes al resto de los restaurantes. El teniente de alcalde Liu respondió con firmeza. Alcalde Liu, las personas de diferentes regiones tienen diferentes papilas gustativas. Algunos lugares prefieren el dulce y otros el picante. Dado que la región tiene un gusto diferente, ¿qué pasa si el sabor de nuestros patos es diferente en diferentes áreas? Solo necesitamos asegurarnos de que nuestros patos sepan bien y les guste a los clientes. ¿Pero sentirán los clientes que los estamos engañando? Por supuesto no. En la vida anterior de Feng Yu, los patos que se servían en el restaurante de Quanjude en Estados Unidos eran ligeramente diferentes a los de Beijing. Pero el restaurante seguía siendo popular entre los lugareños. Era como la cocina de Sichuan que se vendía en Zhejiang. No era tan picante como el original. No importa cuán excelente sea la cocina china, la receta se cambiará para adaptarse a los consumidores locales. El restaurante chino estadounidense comprado por Fu Guangzhen también era el mismo. Le dijo a Feng Yu que la comida que se sirve en el restaurante ni siquiera puede considerarse cocina china, pero que seguía siendo muy popular en Nueva York. El teniente de alcalde Liu estaba dudando. Pero realmente quería ser ascendido. Informó de esto al alcalde, y cuando el alcalde lo interroga, usó lo que dijeron Feng Yu y Fu Guangzhen para responderle. Al final, esta asociación fue aprobada después de una reunión. Pero había una condición. El presidente del nuevo Quanjude debe ser alguien del gobierno de la ciudad. La ciudad había querido que un señor y experimentado fuera el presidente y director general de la empresa, pero Feng Yu lo rechazó. ¿Es usted el presidente o el director general? No puedes aferrarte a ambas posiciones. Feng Yu quería que Jiang Xianjun estuviera en el poder.
En la vida anterior de Feng Yu, Jian Xiahun había manejado bien a Quan Hude y su marca. Además, Jian Xiahun estaba abierto a nuevas ideas y tenía su propio estilo único para administrar la empresa. Feng Yu se sentirá seguro si Jian Xiahun lideraba la empresa. La reputación de Jian Xiahun en la empresa fue sobresaliente. Estaba cerca de todos y no tiene aires. Fu Guangzhen también siente lo mismo después de conversar con Jian Xiahun. Ese viejo era demasiado conservador. Si se convierte en presidente y director general, ralentizará los desarrollos de la empresa. Jian Xiahun también había contribuido a formar esta asociación, y Feng Yu quería recompensarlo con algunas acciones. El cargo de presidente se puede ceder al gobierno de la ciudad, pero Jian Xiahun debe ser el director general. Feng Yu fue muy firme en sus demandas. Entonces, el vicealcalde Liu fue a hablar con Jian Xiahun. Quiere saber por qué Jian Xiahun, como empleado de una empresa estatal, se puso del lado de Feng Yu. El vicealcalde Liu se enteró por Jian Xiahun de que Feng Yu le había prometido el puesto de director general y que si renunciaba a su puesto en la empresa estatal, le entregaría acciones de la empresa. Jian Xiahun también siente que Feng Yu era un hombre de palabras. Le contó al teniente de alcalde lo que estaba pensando y le dijo que incluso si renunciaba a la empresa estatal, seguirá siendo leal al partido y seguirá siendo alguien de Beijing. Nunca olvidará la orientación que le dio el ayuntamiento. Protegerá y gestionará bien a Quan Hude. Jian Xiahun también le contó al vicealcalde Liu sobre sus planes para Quan Hude, y demostró ser mejor que ese viejo líder para administrar Quan Hude. Y el teniente de alcalde Liu se puso en contacto con las otras dos empresas de alimentos y bebidas. Las empresas de FIB habían pensado que no tenían más posibilidades de formar una inversión en Quan Hude. Nunca esperan que el gobierno de la ciudad los contacte. La condición de Quan Hude era razonable. Después de que se formó el grupo Quan Hude, la sede será Beijing y el gobierno de la ciudad asignará al presidente del grupo. El resto de posiciones serán decididas por todos los accionistas. Cuando las empresas supieron que una empresa de Hong Kong invertirá en esta empresa y acelerará la expansión del grupo, estuvieron de acuerdo. De todos modos, también puede ser el vicepresidente. También tendrán algo de voz en la empresa y ganarán más dinero después de la formación del grupo. Ahora, todos estaban en la misma página y el resto de los detalles se finalizaron rápidamente. 4 partes se unieron para formar Quan Hude Group. El gobierno de la ciudad de Beijing, el gobierno de la ciudad de Sichuan, Feng Yu, Fu Guangzhen, el grupo de empresarios de Zhejiang, el grupo de empresarios de Sichuan y Jian Xiahun se convirtieron en accionistas de la empresa. Feng Yu, Fu Guangzhen, Jian Xiahun y algunos otros formaron la junta directiva, y el anciano del gobierno de la ciudad de Beijing se convirtió en el primer presidente del grupo, y Jian Xiahun fue el gerente general. El valor total del grupo Quan Hude era ahora de 1,72 mil millones de RMB. El gobierno de la ciudad de Beijing posee el 16,3%, Feng Yu posee el 15,8%, Fu Guangzhen posee el 10%, el gobierno de Sichuan posee el 8,2%, se le dio a Jian Xiahun 0,8%, y al resto del gerente del restaurante se le dio 0,05% cada uno. Feng Yu fue el accionista individual más importante y el gobierno de la ciudad de Beijing fue el siguiente accionista clave. El gobierno de la ciudad de Beijing se sintió aliviado al saber que no hay dos accionistas que puedan combinarse para tener la participación mayoritaria de la empresa. Creían que Quan Hude nunca se privatizaría por completo. Así, Quan Hude Group inició sus operaciones, y un mes después, todos los restaurantes Quan Hude comenzaron a vender sus platos asados especiales. Los platos especiales de cada restaurante también estaban disponibles en otros restaurantes. Se formó una poderosa cadena de restaurantes y... Capítulo 606, Char de comida de China. Feng Yu estaba emocionado de invertir con éxito en Quan Hude. Sabe que incluso si no hace nada, el grupo Quan Hude obtendrá grandes beneficios de su inversión. En otros 3 a 5 años, Quan Hude Group podría cotizar y sus retornos serán mayores. Por supuesto, Feng Yu no se sentará a un lado y no hará nada. Dado que se había convertido en accionista, debe ayudar a Quan Hude Group a crecer y aumentar la influencia de la marca. La forma más fácil de lograr esto fue hacerles saber a todos que Quan Hude tiene los mejores chefs y los mejores platos asados. El método de Feng Yu fue sencillo. Crea columnas de comida en periódicos y estaciones de radio para promover los restaurantes de Quan Hude como los mejores restaurantes de China. En la vida pasada de Feng Yu, había muchos segmentos de comida en la radio.
Cuando no esté seguro de qué comer, puede llamar a la estación de radio para pedir una recomendación. La emisora proporcionará recomendaciones. ¿Quiere tratar a sus clientes y no está seguro de a qué restaurante ir? Ve al restaurante de Quanjude. Allí se llevó a cabo el banquete nacional. Esto demostrará su respeto por sus clientes. ¿Quieres tener una reunión familiar y no estás seguro de a qué restaurante ir? Ve al restaurante de Quanjude. Sirve los mejores patos asados de China. También hay muchos otros platos disponibles. Es ideal para cenas familiares. ¿Quieres quedarte con tus amigos y no a qué restaurante ir? Quanjude Yi. El propósito de este programa de radio era recomendar a la gente los restaurantes de Quanjude. Por supuesto, si le dice a la emisora que solo tiene 30 RMB, no recomendarán Quanjude. Te pedirán que comas en los puestos de la carretera. Pero lo más probable es que su llamada no se transmita. Para los oyentes, fue un programa de recomendación de comida por radio. Pero en realidad, fueron anuncios de Quanjude. En cuanto a los periódicos, era la especialidad de Feng Yu. Publicidad blanda. Pero esta vez, fue mucho más sencillo. Feng Yu creó la lista de alimentos más importante de China. El número 1 en la lista de alimentos más importante de China fue el pato asado de Quanjude. ¿Qué? ¿Dices que te gusta la red de pato estofado con champiñones, uno de los platos de Manchuan Imperial Feast? Oh, lo siento. Según nuestras encuestas, a nadie le gusta este plato. La fiesta imperial Manchuan fue el banquete más destacado de China. Pero no todos conocen los platos que se sirven en el banquete. De hecho, la mayoría de la gente desconoce el nombre de los platos. Pero Quanjude era diferente. Era el banquete nacional y había servido a delegados extranjeros. Este restaurante fue elegido por los principales líderes de China para recibir a delegados extranjeros y a todos les gusta. ¿Cómo puede este pato asado no ser el número 1 en la tabla? Aunque este gráfico no era justo, nadie pudo proporcionar evidencia de que estuviera manipulado. Entonces, los periódicos de toda China publicaron esta tabla y las palabras número 1 estaban en letras grandes y en negrita. Quien quiera que lea los periódicos se dará cuenta de este artículo. Todos verán el nombre Quanjude Roast Duck. Cuando lean el artículo, se darán cuenta de que los patos asados de Quanjude eran el número 1 en la lista de alimentos más importante de China. No mucha gente pudo resistir la tentación de la buena comida. Pero en realidad, no había mucha buena comida alrededor. Pero con suficiente marketing, a la gente le gustará esa comida. Por ejemplo, trufas. A mucha gente no le gusta el olor a trufa. Pero cuando se enteren de que las trufas son caras y deliciosas, querrán probar. Aunque después de intentarlo, muchos de ellos se arrepintieron y no fue tan sabroso como imaginaban, pero aún así fue suficiente para que a algunas de estas personas les gustara el sabor. Los patos asados de Quanjude eran más fáciles de comercializar en comparación con las trufas. Poca gente en China no come patos. Además, Quanjude era una marca de 100 años y seguía siendo el restaurante National Banquet. Muchas personas todavía pudieron resistir la tentación de los patos asados de Quanjude en el pasado. Después de todo, el restaurante solo estaba ubicado en Beijing. No mucha gente estaba dispuesta a viajar a Beijing por pato asado. Pero ahora era diferente. Decenas de restaurantes en muchas ciudades de China sirven patos asados Quanjude. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de probar los patos asados, podrían comerlo en una ciudad cercana a ellos ahora. Los restaurantes del grupo Quanjude no eran baratos, pero tampoco muy caros. Mucha gente todavía podía permitirse comer allí. En la era actual, todavía no existía el vino caro. Cuando la gente estaba dando golosinas, simplemente elegirían un buen restaurante y no algunos lugares extravagantes que sirven vinos caros. En el pasado, la gente no sabía a qué restaurante ir cuando trataba a sus clientes, amigos, líderes, etc. para las comidas. Pero ahora saben a dónde ir. Buscarían un restaurante que cuelgue el cartel de Quanjude afuera. Podrán disfrutar de una buena comida y al mismo tiempo no perderán la cara. El rostro era una parte importante de la cultura china. Dado que iban a tratar a otros, no deben dejar que la otra parte se sienta infeliz antes de comer la comida. La calidad de la comida en los restaurantes del grupo Quanjude fue muy alta. No habrá una instancia en la que el anfitrión pierda la cara. ¿No te gusta comer patos asados? No hay problemas. Los restaurantes no solo sirven patos asados. También sirven otros platos especiales. En el pasado, un restaurante solo tenía 1 o 2 platos especiales. Pero ahora era diferente.
Los chefs de los restaurantes del grupo compartirán sus recetas entre sí y los comensales tendrán más opciones. Los clientes también pueden comer la cocina de otras provincias en el restaurante de Sichuan, pero la cocina de Sichuan seguía siendo el estilo de cocina principal en ese restaurante. Poder disfrutar de comida de toda China en un restaurante podría satisfacer las necesidades de los clientes. Estos métodos de comercialización no solo estaban en China. También se utilizó en otros países como Hong Kong, Malasia, etc. Los periódicos locales también publicaron el mismo artículo en la tabla de alimentos de China. Pero los lectores no saben que se pagó al periódico por publicarlo. Desde la antigüedad, China ha dado la impresión de que el país tiene mucha buena comida. Una comida promedio del emperador consta de más de 100 platos. Aunque en el mundo actual, no fue posible. Pero cuando entretienen a los invitados, los chinos seguramente eligen lo mejor. Los patos asados de Guangzhou fueron los mejores. Especialmente en Hong Kong, Macao, Taiwán, etc. La gente sentía curiosidad por los patos asados de Guangzhou. Todos sabían que al señor Deng le encanta comer los patos asados de este restaurante. Quieren probarlo ellos mismos. Con la agresiva publicidad en periódicos y emisoras de radio, se inició la tendencia de buscar buena comida. Los ricos se avergonzarían de decirles a sus amigos que no han probado los patos asados de Guangzhou. Guangzhou Group hizo uso de estas estrategias de marketing para llevar la marca Guangzhou al siguiente nivel. Puede que no sea la comida más deliciosa de China, pero es la comida más famosa. Todos los restaurantes del grupo estaban obteniendo grandes beneficios. Todos los accionistas se reían y esperaban los dividendos de este año. En este momento, Feng Yu decidió regresar a la escuela en la Universidad de Hong Kong. Todavía necesita aumentar sus conocimientos. Necesita poder tomar mejores decisiones durante la crisis financiera de 1997. Pero antes de que Feng Yu se fuera a Hong Kong, recibió una llamada. Una llamada de alguien a quien había estado esperando. Esta persona era el orgulloso Li Dafu. Fue el presidente de Geely Automobile en la vida anterior de Feng Yu. Feng Yu había intentado reclutarlo personalmente pero fue rechazado. ¿Por qué estaba llamando ahora? ¿Cambió de opinión? Notas del traductor. Fiesta Imperial Manchuan https. En .wikipedia.org/wiki/Manchuan Imperial Feast Geely https. En .wikipedia.org/wiki/Geely Lishufu https. En .wikipedia.org/wiki/Lishufu. Capítulo 607. El frustrado Li Dafu. Feng Yu había querido contratar a Li Dafu para administrar la división de fabricación de automóviles de la compañía de maquinaria de Beam City. Pero en ese momento, las chapas metálicas de Li Dafu y otros negocios iban bien. No estaba dispuesto a dejarlo y trabajar para Feng Yu. Pero cuando Li Dafu vio el surgimiento de Songjiang Motors, se sorprendió. No esperaba que Songjiang Motors fuera tan popular en China e incluso se exportó a Europa del Este. A Li Dafu también le gustan los coches. Había soñado con tener su propio imperio automovilístico. Pero actualmente, China ya tenía varios fabricantes de automóviles como FAW, SAIC, BAIC, GAC, Beam City Machinery Company y algunos otros. Aunque la escala de estas empresas todavía no podía compararse con las empresas de automóviles extranjeras, fue suficiente para satisfacer la demanda de China. Sintió que sus posibilidades de establecer una empresa de automóviles eran escasas. Li Dafu se había afiliado al sindicato de Zhejiang y tenía planes de reunir a un grupo de personas allí para establecer una empresa privada de automóviles. Pero los empresarios no valoran muy bien su propuesta. Sentían que era imposible tener éxito. ¡Qué broma! ¿Quieres empezar con la fabricación de motocicletas y, cuando estés familiarizado con la fabricación, te adentrarás en los coches? Si esto fuera 2 años antes, las motocicletas podrían ser un negocio rentable. Pero ahora en China, 5 de cada 10 personas que quieren comprar bicicletas elegirán motocicletas Songjiang. No solo las motocicletas Songjiang fueron bellamente diseñadas, sino que el rendimiento también fue sobresaliente. La bicicleta también fue respaldada por las principales celebridades y era de una marca de renombre. ¿Cómo puede crecer tu empresa si fabricas bicicletas? ¿Quieres seguir esas pequeñas fábricas y vender tus bicicletas a bajo precio? Incluso si pudiera obtener ganancias haciendo esto, ¿cuánto puede ganar? Además, es posible que una fábrica de motocicletas no sea grande, pero aún debe estar en una escala particular. ¿Cuántos años tardaremos en recuperar nuestras inversiones? ¿Cuándo veremos las ganancias?
Incluso si fue un éxito y rentable, ¿serán las ganancias suficientes para establecer una empresa de automóviles? Ninguno de nosotros estaba familiarizado con este oficio. No me digas que un coche es solo de 4 ruedas con un motor instalado. Muchas empresas de automóviles también tenían la misma mentalidad. Pero los consumidores no compraban los coches que fabricaban. En China, no solo había grandes marcas de automóviles. Algunas pequeñas fábricas habían intentado fabricar sus propios coches. Si el gobierno local no los protegiera, ni siquiera se les permitiría vender sus vehículos. La producción anual de estas fábricas era de unos pocos cientos a mil. Pero los autos que fabricaron no eran seguros, y el rendimiento apesta. Aparte de los lugareños, ¿quién más compraría sus autos? ¿Dices que pueden tener mejores diseños exteriores? ¿Tienen diseñadores? Songjiang Motors estaba trabajando con la empresa de diseño más destacada de Shanghái. Esos diseñadores eran todos élites que tenían experiencia en el extranjero. ¿Qué otros fabricantes de automóviles en China pueden lograr eso? Si quieres seguir una estrategia de bajo costo, puede ser más barato que un Jeep. Los automóviles Jeep y Ali eran baratos. ¿Pero eran populares? Si el ejército no hubiera apoyado a Jeep y el gobierno no compró Xiaomi como taxis, ¿cree que estas dos fábricas pueden sobrevivir hasta ahora? El sueño de Lida Fu de un imperio automovilístico se hizo añicos. Ninguno de sus amigos lo apoyó. Intentó obtener un préstamo de los bancos, pero ningún banco estaba dispuesto a prestarle fondos suficientes. Préstamos. Los bancos también necesitarán ver su capacidad para pagar los préstamos. Los bancos sintieron que la propuesta de Lida Fu era una broma. ¿Por qué el banco le prestaría tanto dinero? Pero Lida Fu no quiso darse por vencido. No le falta dinero. Su fábrica tenía más de 10 millones de ganancias anuales. El dinero que tenía podría durarle toda la vida. Pero cuando a un hombre no le falta dinero, comenzará a perseguir sus sueños. Lida Fu realmente quería conducir un automóvil que él mismo fabricó, y recordó que Feng Yu le había dicho que lo llamara si cambiaba de opinión. Entonces, Lida Fu fue a Zhongqingxian y obtuvo los contactos de Feng Yu. Inmediatamente llama a Feng Yu. Gerente Li, ¿me está llamando para decirme que ha decidido unirse a Beam City Machinery Company? Bromeó Feng Yu. Para ser precisos, solo quiero unirme a la división de automóviles de Beam City Machinery Company. No me interesa la maquinaria agrícola. Lida Fu explicó. Feng Yu pensó en su corazón. Todavía no hemos recuperado nuestro capital para nuestro emprendimiento automovilístico. La maquinaria agrícola a la que se mira con desprecio seguía generando grandes beneficios. Las ganancias fueron incluso superiores a las de las motocicletas. Gerente Li, pronto iré a Hangzhou para reunirme con Zhongqingxian. ¿Qué tal si tenemos una conversación cara a cara cuando estoy allí? Li Mingde estaba envejeciendo y Beam City Machinery Company había crecido mucho. Ya no pudo seguir el ritmo de las operaciones. Aunque Feng Yu le había pedido que preparara un grupo de jóvenes ejecutivos, les llevará al menos 5 años poder ayudarlo. Feng Yu no se atreve a permitir que estos jóvenes graduados asuman el rol de gerentes tan pronto. No importa qué tan buenas fueran las calificaciones de estos graduados, todavía no tenían experiencia en la gestión de una empresa tan grande. La gestión no era algo que se pudiera aprender en las escuelas. Requiere experiencias. En la vida anterior de Feng Yu, Lida Fu había implementado muchas buenas estrategias y había logrado excelentes resultados. Feng Yu estaba muy impresionado con él. Pero se preguntó si Lida Fu seguía siendo tan impresionante en esta vida. Es por eso que Feng Yu quería reunirse con él y escuchar sus opiniones sobre el futuro y las operaciones de Songjiang Motors. Y Zhongqingxian había planeado inspeccionar sus nuevas fábricas en otras provincias, pero como Feng Yu iba a Hangzhou, cambió sus planes. Lea estaba creciendo rápidamente. Las bebidas de yogur y las bebidas de té se vendían bien, pero el suplemento para la salud de Lea Children's había llegado a un cuello de botella. Las ventas habían llegado a un punto en el que no podían aumentar más. Después de estudiar el mercado, Zhongqingxian sintió que era porque el mercado estaba saturado y Beam City Pharmaceutical Enterprise había afectado las ventas. Muchos padres optaron por comprar gluconato de calcio para sus hijos. Las ventas de suplementos para la salud de Lea Children's no habían aumentado, pero los ingresos de Lea seguían creciendo. Su leche de calcio podría estar superando a Levasi este año. En el mercado de bebidas de té, apareció un nuevo competidor. El nuevo competidor fue Rising Sun Group. Pero Zhongqingxian no pensó en Rising Sun Group como una amenaza para él. Eran solo imitadores.
¿Cómo podrían ser más fuertes que Lea? Si Rising Sun Group usara envases de plástico como Lea, estarían en quiebra en cualquier momento. Incluso cuando Rising Sun Group usaba latas para sus bebidas, sus ventas no podían afectar a Lea en absoluto. De hecho, estaban ayudando a Lea a promover las bebidas de té. Esta fue también una de las razones por las que Lea no los involucró en una guerra de precios para llevarlos a la quiebra. Esta era solo una pequeña fábrica con una inversión de solo decenas de millones. ¿Cómo podrían arrebatarle la cuota de mercado a Lea? Rising Sun Group solo tenía unos pocos millones de RMB en efectivo líquido. Las inversiones de Lea en la nueva fábrica de este año fueron mucho más que ellas. Zhong Qingxian le contó a Feng Yu sobre sus planes para la empresa, pero Feng Yu no parece interesado. No fue porque Feng Yu no estuviera interesado. Le preocupaba que si Rising Sun Group no crecía como su vida anterior, ¿cambiaría el futuro? Capítulo 608. Ser el líder del mercado parte 1 de 2. Atornillarlo. Incluso si la historia cambiara y Feng Yu ya no pudiera predecir el futuro, con su riqueza ahora, aún podría hacer lo que quisiera. Además, Rusia se había desarrollado rápidamente, pero no afectó a los asuntos internacionales. Feng Yu decidió ignorar todo esto y dejar que la naturaleza siga su curso. Gerente Feng, ¿no estás de acuerdo con mis planes para la empresa? Zhong Qingxian sintió que sus planes estaban bien pensados, pero ¿por qué Feng Yu no tuvo ninguna reacción? Oh, lo siento. Estaba pensando en otras cosas. Dijo que desea expandir los productos lácteos y bebidas de té y reducir la producción de bebidas de suplementos de salud para niños. Zhong Qingxian asintió. Aunque tenía curiosidad por saber por qué Feng Yu estaba aturdido en este momento, no le preguntó. Puedes decidir sobre estos asuntos. Estaré de acuerdo contigo, pero el Rising Sun Group había introducido bebidas de té enlatadas. ¿Lea también hará lo mismo? Por supuesto. Pero las bebidas enlatadas no son tan populares como las bebidas embotelladas de plástico. Las bebidas embotelladas aún se pueden conservar si el cliente no puede terminar las bebidas y no necesita temer que se derrame. Si se trata de bebidas enlatadas, una vez abiertas, había que acabarlas. Además, nuestras bebidas de té no están carbonatadas. Sus bebidas enlatadas deberían copiar nuestras bebidas de té y Jianlibao. Pero siento que no les iría bien. Zhong Qingxian había menospreciado al grupo del Sol Naciente, y a Feng Yu no le gusta. Si Rising Sun Group pudiera desarrollarse, Lea no podrá vencerlos fácilmente. Pero afortunadamente, Zhong Qingxian los había estado monitoreando de cerca. Todavía debería haber suficiente tiempo para que él se ocupara del grupo del Sol Naciente si se estaban desarrollando rápidamente. ¿Ha considerado las frutas y las bebidas carbonatadas que le dije anteriormente? Preguntó Feng Yu. Mis hombres habían realizado una investigación de mercado sobre esto. El mercado de las bebidas carbonatadas está madurado. Si tuviéramos que presentar nuestra marca Lea de bebidas carbonatadas, nuestras ventas aún deberían funcionar bien. Aunque el mercado de bebidas de zumos de frutas todavía tiene espacio para crecer, otras empresas habían introducido este tipo de bebidas antes. Aparte del jugo de coco, ningún otro jugo había funcionado bien. La marca Coconut Tree de agua de coco fue una de las bebidas legendarias en la vida anterior de Feng Yu. Era una fábrica de conservas convertida en empresa de bebidas. Feng Yu se había olvidado de ellos. Pero ahora, esta empresa ya estaba desarrollada. Agua de coco natural. Incluso se sirvió en el banquete nacional el año pasado. La empresa también posee varias patentes. Feng Yu le había pedido a Zhong Qingxian que fuera a hablar con ellos. Quiere comprar o invertir en la empresa antes de que crezca demasiado. Pero los líderes de Hainan los rechazaron firmemente. La marca Coconut Tree de agua de coco ya se exportaba a varios países de Asia. Apuntarán al mercado europeo este año. Esta empresa era rentable y traería créditos a los líderes allí. Nunca permitirán que nadie sea propietario de una participación en la empresa. ¿Ofreciste un precio tan alto por una participación en nuestra empresa? Eso significa que está seguro de nuestra agua de coco. Si no es así, ¿por qué está dispuesto a pagar precios tan altos? Dado que Lea no podía comprar la empresa ni poseer una participación en ella, Feng Yu decidió impedir que esta empresa desarrollara nuevos productos. Quiere asegurarse de que esta empresa solo pueda vender agua de coco enlatada y nada más. Lea presentará todos los demás productos producidos por esta empresa en la vida anterior de Feng Yu antes que ellos. Los productos incluyen diferentes tipos de jugos de frutas, papilla de 8 tesoros, etc. La papilla de 8 tesoros era uno de los productos populares de Lea en la vida anterior de Feng Yu.
Las gachas de 8 tesoros no se producían fácilmente. Aunque mucha gente conoce la receta, no fue fácil hacerlos deliciosos en lata. Zhong Qingxian y sus hombres habían realizado experimentos con esta papilla de 8 tesoros y sintieron que se puede hacer. Pero aún necesitan mejorar el sabor y la vida útil. Primero deben concentrarse en desarrollar sus bebidas. Feng Yu no se opuso a esto. Pero a Feng Yu le preocupaba que si Lea no entraba pronto en el mercado de bebidas carbonatadas, Pepsi y Coca-Cola tomarían el control del mercado. Las ventas de Pepsi y Coca-Cola en China habían ido en aumento. Feng Yu recordó que en su vida anterior, había una famosa bebida carbonatada llamada Feng Wan Coke, también conocida como la propia Coca-Cola de China. Cuando se introdujo, centra sus ventas en los pueblos de las ciudades. Fue muy eficaz y muy rentable al principio. Pero después de que Coca-Cola y Pepsi se unieron para bajar el precio de la coca, aumentar el volumen de sus botellas y lograr que las principales celebridades respaldaran sus productos, Feng Wan Coke desapareció del mercado. Las estrategias utilizadas por Coca-Cola y Pepsi fueron sencillas. Solo necesitan gastar toneladas de dinero. No importa si fue una guerra de precios, aumentando el volumen de sus botellas o el respaldo de celebridades, las empresas necesitan gastar mucho dinero. No había forma de que Feng Wan Coke compitiera con estas dos multinacionales. Lea también podría permitirse utilizar esta estrategia. El valor actual de Lea era mucho más alto que el de Feng Wan Coke en su apogeo. Si fuera una guerra de precios, Lea no estaría preocupado. De hecho, Lea podría iniciar una guerra de precios en cualquier momento. Lea tenía mejores canales de distribución y su costo de mano de obra y transporte era mucho menor que el de las dos empresas de Coke. Si esas dos compañías realmente iniciaron una guerra de precios y esas dos compañías se atreven a vender sus productos por debajo de su costo, Feng Yu las demandará por intentar monopolizar el mercado. Esta era China, la tierra natal de Lea. No había forma de que Lea perdiera el traje. La primera bebida carbonatada que Zhong Qingxian quiere introducir fue la coca. En el pasado, Pepsi podía triunfar contra Coca-Cola. Aunque en parte se debió a las leyes antimonopolio, Pepsi se había convertido en una empresa de éxito. Si Pepsi era posible, entonces no había ninguna razón para que Lea fallara. Lea había pedido a su departamento de I+D que investigara la fórmula de Pepsi. Zhong Qingxian no necesita que su Coca-Cola tenga el mismo sabor que Pepsi, pero debe ser tan sabrosa como ellos. De todos modos, la protección de la patente de Coca-Cola había terminado. Pero nadie sabía cuál era su fórmula. Sin embargo, todos sus ingredientes estaban escritos en las etiquetas. Lo que se desconocía era la proporción de los ingredientes. Aparte de la coca, ¿ha considerado otros? Por ejemplo, ¿otras frutas dan sabor a bebidas carbonatadas, como manzanas o uvas? Recordé que la bebida más popular en China era el jugo de naranja. Feng Yu sintió que la gente no recordará las bebidas carbonatadas de Lea si solo presenta la Coca-Cola favorita. La gente también pensará que estaban intentando copiar esas dos empresas. Lea debería introducir una bebida carbonatada que Pepsi y Coca-Cola no introdujeron en China. Esto permitirá a Lea ganar participación de mercado más rápidamente. ¿Agua carbonatada con sabor a frutas? ¿Como esos refrescos que venden esas pequeñas fábricas? Zhong Qingxian estaba dudando. Casi todas las provincias y ciudades tienen sus propias fábricas que venden este tipo de refrescos. Están produciendo refrescos. Lo que producimos no se llamará refrescos. Podemos llamarlo agua fresca y refrescante. No olvide que somos la principal marca de bebidas chinas en China. Incluso si es una botella de agua, el valor será diferente si Lea está impreso en ella. Feng Yu sonrió. Era lo mismo que la grosella espinosa china. Los que se importaban de otros países se llamaban kiwi. Básicamente, ambos eran iguales. Las bebidas carbonatadas vendidas por esas pequeñas fábricas se llamaban refrescos. Pero es diferente si fue producido por Lea. Zhong Qingxian asintió. Gerente Feng, ¿me está pidiendo que presente esta bebida con nuestra Coca-Cola antes del 1 de mayo, la temporada de verano? Esta bebida se llamó Cold Refreshing. Era más adecuado para beber en el caluroso verano. Eso es lo que estoy pensando. Todos pueden resolver el resto de los detalles. Siento que el jugo de frutas es una buena opción para explorar. Además, nuestra leche A. ¿Por qué no podemos introducir botellas más grandes como las otras pistas? Podemos introducir una amplia variedad de bebidas. Puede hacer que sus hombres investiguen sobre esto. Nuestro objetivo es convertirnos en el líder del mercado de bebidas de China en los próximos 5 años. Capítulo 609.
Ser el líder del mercado parte 2 de 2. El objetivo de Feng Yu parece estar demasiado alto, pero este objetivo no estaba demasiado lejos para Lea. El líder actual del mercado de bebidas de China seguía siendo Jian Libao. Lea ya había superado a otros competidores como Coconut Tree, Levasi, etc. En cuanto a las marcas extranjeras como Coca-Cola, etc. Todavía no era muy popular en China. Aunque todavía estaban obteniendo ganancias, sus ganancias no eran muy altas. Sus marcas tampoco eran muy conocidas. Las empresas extranjeras no intentaron aumentar el conocimiento de su marca en China, ya que sentían que los chinos no podían permitirse beber refrescos todos los días. Los otros monstruos de bebidas chinos, como Jiaduobao, JDB Group, y Fengwan de la vida anterior de Feng Yu aún no habían aparecido. El grupo Rising Sun solo era popular en su propia provincia. Huiyuan tiene algunos avances, pero solo se estaban enfocando en las regiones de Shandong y Jinjiang. Sus ventas estaban lejos de Lea. Si Lea suprimiera a Jian Libao, serían los líderes del mercado. Pero Lea, incluso cuando agregaron las ventas de suplementos para niños, todavía estaban lejos de Jian Libao. También fue debido a Jian Libao que Coca-Cola y Pepsi no pudieron expandir su participación de mercado en China. Cuando se trata de bebidas carbonatadas, la primera elección china sigue siendo Jian Libao. El año pasado, Jian Libao había creado un equipo juvenil de fútbol y los envió a Brasil para entrenar. Querían preparar a la próxima generación de los mejores jugadores de fútbol. Pero muchos de los jugadores habían ingresado al equipo por sus conexiones. Por eso solo algunos de los jugadores del equipo se convirtieron en jugadores de primer nivel. Esta preparación de los mejores jugadores de la próxima generación fue una broma. Este año, Jian Libao se había convertido en el principal patrocinador de bebidas de los Juegos Asiáticos. En los próximos 4 a 5 años, sus ventas seguirán aumentando y se mantendrán firmes en la posición de líder del mercado. Las ventas anuales de Jian Libao ahora habían cruzado la marca de 1.000 millones de RMB y seguían creciendo. Pero Feng Yu recordó que Jian Libao comenzará a declinar después de 1998. Había varias razones para esto. Primero, fue la aparición de muchos tipos de bebidas en el mercado. Hubo un marketing agresivo y los recién llegados estaban tratando de obtener la mayor participación de mercado posible. Jian Libao era el líder del mercado y desprecia a estos nuevos competidores. Al final, Jian Libao perdió su participación de mercado y la influencia de su marca también se vio afectada. La segunda razón fue convincente. Cuando Jian Libao estaba en la cima, su gobierno local seguía quitando sus ganancias y le pedía a Jian Libao que aumentara su escala. ¿Cómo Jian Libao aumentó su escala sin sus ganancias? Préstamos. Tomaron préstamos bancarios y compraron las fábricas más pequeñas de su provincia. Esto aumentó rápidamente la escala de Jian Libao, pero se olvidaron de su problema de fondos. A medida que sus ventas disminuyen y afectan sus ganancias, la empresa encontró problemas de flujo de caja. Ni siquiera tienen los fondos para continuar con sus operaciones. En tercer lugar, fue el modelo de ventas de Jian Libao. Seguían utilizando su modelo de ventas tradicional y ni siquiera configuraron correctamente sus canales de distribución de ventas. Cuando Jian Libao se dio cuenta de esto y quiso configurar sus canales de distribución, ya era demasiado tarde. No tienen los fondos para hacerlo. Cuarto, fue la disputa con el gobierno local. Si Jian Libao usara sus ganancias para expandirse y crecer, no habría problemas de flujo de caja. Pero el gobierno local siguió quitando sus ganancias y provocó la escasez de fondos en la empresa. El líder de Jian Libao sintió que el gobierno local estaba interfiriendo demasiado en las decisiones de la empresa y tomando demasiadas ganancias. La injerencia del gobierno local fue la causa de la caída de la empresa. Hubo muchas razones para el declive. Feng Yu solo sabía que Jian Libao no había podido mantener su liderazgo debido a los problemas de flujo de caja, la falta de marca y el modelo de ventas desactualizado. Feng Yu no tiene una alta opinión del equipo de gestión de Jian Libao por estas razones. Por supuesto, la única persona del equipo de gestión que se consideró impresionante fue el fundador y presidente, Li Jingwei. Había fundado Jian Libao y más tarde fundó la compañía Li Ning con el campeón mundial, Li Ning. Sin embargo, Li Jingwei fue expulsado de Li Ning poco después de la creación de la empresa. Li Jingwei tuvo una buena previsión en la era actual. Otra razón por la que Feng Yu no intentó reclutar a Li Jingwei fue por su edad. Él ya tenía 50 años y había tomado algunas malas decisiones administrativas. En la vida anterior de Feng Yu, Li Jingwei también fue encarcelado por malversación del fondo de Jian Libao.
Se apropiaron indebidamente de decenas de millones durante la reforma de la empresa. No se podía confiar en esta persona. Li Jingwei había creado una marca pero no sabe cómo gestionarla. Dependía del gobierno. Pero como todas las empresas estatales de China estaban en proceso de reforma, él arrastró la reforma mucho más tarde que el resto de las empresas. Durante la reforma, se apropió indebidamente de los fondos de la empresa y terminó en la cárcel. Si Li Jingwei fuera tan bueno como el tabaco de Ongtasan, Chu Shijian podría apropiarse indebidamente de los fondos de la empresa y seguir contando con el apoyo de sus trabajadores. Chu Shijian fue sentenciado a cadena perpetua por apropiación indebida de activos estatales, pero se redujo su sentencia debido a la petición de sus trabajadores al gobierno. Nadie intentó ayudar a Li Jingwei después de su arresto. Por supuesto, Chu Shijian contó con el apoyo de sus trabajadores porque había creado miles de millones de ganancias para Ongtasan y todos sus trabajadores pudieron tener una buena vida. Li Jingwei también ayudó a Jian Libao a lograr grandes ganancias, pero sus trabajadores no se beneficiaron del éxito de la empresa. Cuando Li Jingwei finalmente decidió darles a sus trabajadores algunos beneficios, la empresa no tiene los fondos para hacerlo. Jian Libao ya estaba en declive. Otra razón por la que Feng Yu no trató de comprar a Jian Libao ahora era que tenía que pagar al menos varios miles de millones para comprar la empresa ahora. Feng Yu solo necesita esperar la caída de Jian Libao, y podría comprar la compañía por unos cientos de millones de RMB. No importa que, no había forma de que Lea alcanzara a Jian Libao ahora a menos que Feng Yu usara algunos métodos clandestinos. Fue fácil para Feng Yu engañar a Jian Libao, pero no lo hizo. Más bien espera su caída y luego los compra. Además, sin usar esos métodos clandestinos, Feng Yu confiaba en que vencería a Jian Libao en 5 años. El mayor fracaso de Jian Libao fue no saber cómo administrar y hacer uso de su marca para aumentar sus ganancias. Si Feng Yu administrara Jian Libao, introduciría todo tipo de bebidas energéticas y carbonatadas, como Red Bull, Maidong, etc. Estas bebidas estaban en línea con la imagen de marca de Jian Libao y ayudarían a la compañía a generar muchos beneficios. Pero Jian Libao solo tiene una bebida deportiva. Ni siquiera introdujeron otros favores y no hicieron ningún esfuerzo de marketing. No conocen la influencia de la publicidad televisiva. También había algo interesante en Jian Libao. Jian Libao era actualmente la marca que impedía que Coca-Cola y Pepsi se expandieran en China. Pero la primera botella de Jian Libao se produjo utilizando la línea de producción de Pepsi. Eso significa que Pepsi había ayudado a Jian Libao en el pasado, pero Jian Libao se dio la vuelta y detuvo la expansión de Pepsi en China. Pepsi no estaba satisfecha con ellos. Por eso, cuando Jian Libao estaba deprimido, Pepsi todavía los atacaba. Lea quería introducir bebidas carbonatadas para tratar de obtener la mayor participación de mercado posible, cuando Jian Libao todavía impedía la expansión de Coca-Cola y Pepsi. Lea puede colaborar con Jian Libao para atacar a Coca-Cola y Pepsi más tarde. Lea será un recién llegado a la industria de las bebidas carbonatadas. Pero para las bebidas de yogur, Lea era el líder del mercado. Feng Yu quiere que Lea presente una de las bebidas más populares de su vida anterior, Nutri Express. Nutri Express eran solo bebidas de yogur con algunas otras vitaminas agregadas. No fue nada especial, pero Lea había alcanzado 4.000 millones de ingresos por ventas anuales solo con esta bebida. ¿Botella más grande de bebidas de yogur? Zhong Qingxian estaba sumido en sus pensamientos y asintió. Así es. ¿Por qué no pensé en esto antes? No solo a los niños les gustan las bebidas de yogur, sino que los adultos también pueden beberlo. Esto aumentará aún más las ganancias de la empresa. Fue posible alcanzar a Jian Libao en 5 años. ¿Por qué Lea no puede ser el líder del mercado de la industria de bebidas de China? Capítulo 610, ¿cómo quiere invertir? Feng Yu y Zhong Qingxian discutieron sus planes para Lea por un tiempo, y la secretaria de Zhong Qingxian entró y les informó que Li Dafu había llegado. Feng Yu no tenía una oficina en Hangzhou, por lo que le pidió a Li Dafu que fuera a Lea. No puede ir a la oficina de Li Dafu. La oficina de Lea todavía se consideraba la base de Feng Yu. Li Dafu sabía que Feng Yu era el accionista de Lea, pero no sabía que era el accionista principal. Saludó primero a Zhong Qingxian cuando llegó. Ambos se habían conocido anteriormente en la asociación empresarial de Zhejiang. No se supo cuándo empezó. Los empresarios de la misma zona se reunirán para formar una asociación empresarial. Trabajarían juntos y corporativos contra empresarios de otras provincias. Pero Feng Yu no estaba interesado en participar en estas asociaciones.
¿De qué sirve esconderse en un lugar y luchar contra tus propios semejantes? Si su objetivo fuera el mercado extranjero, entonces Feng Yu estaría interesado. Estas asociaciones solo intentaban proteger sus intereses personales. Estos existieron desde la antigüedad. Pero desapareció y reapareció tras las rellenas. Esta asociación de Zhejiang fue una broma para Feng Yu. Estas personas se sentían orgullosas de ser miembros y querían honrar a los empresarios de Zhejiang a través de esta asociación. Después de intercambiar algunas bromas con Li Dezhou, Zhong Qingxian abandonó la sala de reuniones. Solo quedaron Feng Yu y Li Dezhou. Esto se refería a otra empresa y no era apropiado que Zhong Qingxian se sentara en la reunión. Gerente Feng, debe saber mi propósito al conocerlo. Me pregunto si todavía puedo trabajar con ustedes para mejorar el estatus de nuestra industria automotriz en China y permitir que Zhongjiang Motors alcance una mayor altura. Feng Yu le había preguntado a Li Dezhou si estaba interesado en crear los mejores automóviles chinos con él en el pasado. Pero Li Dezhou rechazó a Feng Yu. Ahora, solo puede decir que quiere ayudar a Zhongjiang Motors a alcanzar una mayor altura. Entonces, ¿has considerado esto? ¿Y tu empresa? ¿Ya no vas a administrar tu empresa? Tengo la intención de dejar que otra persona administre mi empresa por mí, y me iré a trabajar a Beam City Machinery Company. ¿Habrá algún problema? Preguntó Li Dezhou. Muchas personas ocupaban una posición alta en otra empresa mientras eran propietarios de negocios fuera. Pero no estaba seguro de si Feng Yu estaría de acuerdo con esto. No hay ningún problema. ¿Va a ser uno de los miembros del personal administrativo normal o quiere ser propietario de algunas acciones? Preguntó Feng Yu. Si Li Dezhou hubiera aceptado a Feng Yu en el pasado, Feng Yu seguramente le daría algunas acciones. Pero ahora, si Li Dezhou quiere las acciones, tiene que comprarlas. Por supuesto que quiero algunas acciones de la empresa. Li Dezhou respondió sin dudarlo. Sin las acciones de la empresa, no tiene nada que ver con Zhongjiang Motors. Feng Yu asintió con la cabeza. Déjame calcular por ti. Beam City Machinery Company vale actualmente alrededor de 4.000 millones de RMB. ¿Cuánto dinero tiene usted? Puedo venderte algunas acciones. Las mandíbulas de Li Dezhou cayeron. Feng Yu se equivocó en las cifras. Beam City Machinery Company valía ahora 4.000 millones de RMB. Gerente Feng, Beam City Machinery Company vale tanto. Déjame decirte el desglose. La marca y la tecnología de nuestra maquinaria agrícola son las mejores de China y una de las mejores del mundo. No agregué valor a la marca. Solo las tecnologías, el equipo, la tierra y los trabajadores valían más de 1.000 millones de RMB. Si cuenta el valor de la marca, valdrá más de 3.000 millones de RMB. Feng Yu se sentía orgulloso cuando vio la expresión de sorpresa de Li Dezhou. Otros podrían pensar que la marca no es necesaria. Pero Feng Yu conocía el valor de la marca. Además, nuestras motocicletas Zhongjiang tienen un valor de más de 1.000 millones. Somos las mejores motocicletas de China y pronosticamos que nuestro volumen de ventas superará las 450.000 unidades este año. Nuestras inversiones en automóviles de Zhongjiang Motors tampoco son una suma pequeña. Actualmente, nuestros coches gozan de buena reputación y se exportan a Europa. Solo este negocio vale más de 1.000 millones. Dije que 4.000 millones de RMB no incluyen el valor de la marca. Si incluye el valor de marca de Beam City Machinery Company, vale al menos 6.000 millones de RMB. Li Dezhou se quedó sin habla. Pensó que había administrado bien su empresa y había ganado una fortuna. Pensó que todavía podía permitirse comprar algunas acciones de Beam City Machinery Company con su dinero, pero parece que incluso si vende su empresa, solo se permitiría comprar el 2% de las acciones. Esto fue mucho más bajo que el 5% de acciones que esperaba. Gerente Feng, ¿puedo invertir en autos de Zhongjiang Motors? Feng Yu se rió. Zhongjiang Motors tiene 5 fábricas y un centro de investigación. ¿En cuál quieres invertir? Le había dicho un valor más bajo de la empresa para que tuviera la oportunidad de poseer algunas acciones. Aún no tenemos que recuperar nuestras inversiones para nuestro negocio de automóviles. El negocio más rentable de nuestra empresa sigue siendo la maquinaria agrícola, seguida de las motos y los coches son los últimos. Li Dezhou estaba atónito. ¿Los coches de Zhongjiang Motors eran tan famosos en China y sus beneficios eran los menores? ¿La maquinaria agrícola era tan rentable? Li Dezhou no comprende la industria de la maquinaria agrícola. Había esperado que las ganancias de los autos de Zhongjiang Motors fueran menores que las de las motocicletas. Pero nunca espera que la maquinaria agrícola sea tan rentable.
China era un país agrícola y afirma tener más de 900 millones de agricultores. ¿Cómo fue posible la falta de demanda de maquinaria agrícola? Además, las instalaciones de Beam City Machinery Company eran de la antigua Unión Soviética. Sus productos eran baratos y duraderos. Las tecnologías eran las mejores de China e incluso podrían considerarse una de las mejores del mundo. La empresa no necesita preocuparse por sus ventas. La gente hacía cola para ordenar su maquinaria agrícola. Si Fengyu no hubiera aumentado el gasto de la empresa en I+D de las cosechadoras, tractores, etc., sus beneficios serían mayores. Si la maquinaria agrícola fuera buena, no habría escasez de compradores. La maquinaria agrícola de Beam City Machinery Company era la más famosa de China. Los agricultores estaban dispuestos a comprar sus máquinas con solo mirar la marca. Algunas tecnologías de la maquinaria agrícola podrían usarse para motocicletas y automóviles. Esto ayudará a la empresa a ahorrar parte de los fondos de I+D. Además, los principales fabricantes de neumáticos, rodamientos, etc. de China estaban en la ciudad de Beam. Esto también reduce los costos de manera significativa. First Automobile Works era uno de los accionistas de la empresa de neumáticos y de rodamientos. Estas empresas suministraban principalmente piezas a FAW. Pero ahora, la mayoría de sus pedidos eran de Beam City Machinery Company. La gerencia de FAW estaba enojada. Sin embargo, no podían interferir con las operaciones de las empresas. Después de todo, el gobierno de la ciudad de Beam tenía acciones en esas empresas y FAW no estaba en condiciones de interferir. FAW había dado muchas tecnologías a esas empresas y al CEO de FAW, esto se consideró financiar a su enemigo. Si es posible, quiere despedir a su director ejecutivo adjunto, quien sugirió invertir en esas empresas de repuestos en Beam City. Gerente Lee, ¿cómo está? ¿Ha considerado lo suficiente? ¿Cómo quiere invertir? La cara de Lee Dafu se pone roja. ¿Cómo puede invertir? Si invirtiera en una sola fábrica y Fengyu ajustara el modelo de operaciones, perdería todas sus inversiones. Solo puede invertir en la empresa principal. ¿Debería vender su empresa? Del jefe de una empresa a un accionista menor que posee entre el 1 y el 2% de las acciones. ¿Era esto realmente lo que quería? Fin del capítulo.